Como no has podido darnos un heredero, toma este regalo de aniversario, declaró mi suegro con aire de suficiencia. Cuando abrí la caja, me encontré con los papeles del divorcio. Miré a mi marido. Él apartó la mirada. Entonces mi suegra presentó a una mujer de 25 años como su nueva esposa. En silencio, firmé. Entonces, mi mejor amiga sacó un sobre de su bolso. Mi suegro palideció al leerlo. Tenemos una sorpresa maravillosa para ti, Catherine, anunció Sharon mientras servían el postre en nuestra cena de aniversario. El momento parecía deliberado, calculado para pillarme desprevenida cuando estaba relajada y rodeada de gente en la que confiaba. Mason echó hacia atrás su silla y se puso de pie, llamando la atención de todos los invitados en la elegante mesa. La cristalería y la vajilla que había dispuesto con tanto cuidado de repente me parecieron accesorios de una obra de teatro para la que no había hecho ninguna audición. Pero déjenme retroceder y explicarles cómo llegué a ese momento. Sentada en ese comedor, rodeada de familiares y amigos, sin saber que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. La mañana de nuestro segundo aniversario había comenzado con muchas promesas. Me desperté antes del amanecer, con el cuerpo vibrando de emoción, lo que me impedía dormir. 2 años, Timothy y yo habíamos llegado a nuestro segundo aniversario, y esa noche lo celebraríamos con todas las personas importantes para nosotros. Me levanté de la cama con cuidado, para no despertar a mi marido, y fui descalza a la cocina. Antes de continuar con la historia de Catherine, quiero daros las gracias por acompañarme en estas experiencias que son tan importantes para tantas mujeres. Si crees que todo matrimonio merece honestidad y respeto, por favor, considera suscribirte. Nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar estas historias. Ahora veamos qué descubrió Catherine a continuación. La casa se sentía diferente en esas horas previas al amanecer, llena de posibilidades y expectativas. La luz del sol aún no había comenzado a filtrarse a través de nuestras cortinas de encaje, pero podía ver nuestras fotos de boda en la repisa de la chimenea bajo el suave resplandor de la farola de la calle. Allí estábamos, congelados en ese momento perfecto en el que nos prometimos el uno al otro para siempre. El rostro de Timothy radiante de alegría mientras me deslizaba el anillo en el dedo, mi vestido ondeando a nuestro alrededor como una nube de esperanza y sueños. Toqué mi anillo de boda mientras preparaba el café, girando la banda de oro alrededor de mi dedo como siempre hacía cuando necesitaba tranquilidad. El metal se había calentado con mi piel durante los últimos 2 años, amoldándose para encajar perfectamente. Ahora era como parte de mí, tan natural como respirar. Timothy apareció en la puerta de la cocina justo cuando estaba sirviendo su desayuno favorito. Tortitas de arándanos con sirope de arce auténtico, bacon de pavo crujiente, tal y como le gustaba, zumo de naranja natural que había exprimido a mano la noche anterior. La cocina olía a felicidad, llena de aromas de mantequilla, vainilla y café recién molido. «Feliz aniversario», le dije en voz baja, esperando que cruzara la habitación y me besara como lo había hecho en nuestro primer aniversario. En cambio, se detuvo en la puerta, con una expresión indescifrable. «Sí», respondió simplemente. 2 años, algo en su tono me hizo levantar la vista de las tortitas, pero él ya había centrado su atención en el periódico matutino. El familiar susurro de las páginas llenó el espacio entre nosotros, creando una barrera que no podía entender. Timothy siempre había sido callado por las mañanas, pero este silencio era diferente, más pesado, más deliberado. Descarté mi inquietud como nervios por el aniversario. Los hombres manejaban las celebraciones de manera diferente a las mujeres, razoné, donde sentía la emoción burbujeando como el champán. Probablemente él sentía el peso de las expectativas, la presión de hacer que la noche fuera perfecta para nuestras familias. Por la tarde me encontré en la casa de Mason y Sharon, transformando su comedor formal en el escenario perfecto para nuestra celebración. Sharon dirigió mis esfuerzos con su habitual mezcla de críticas disfrazadas de sugerencias útiles, pero hoy había algo diferente en su energía. Prácticamente vibraba de emoción mientras arreglábamos las flores y pulíamos la platería.
Pareces especialmente feliz hoy, observé, mientras colocaba con cuidado las rosas en el jarrón de cristal que nos había regalado para nuestra boda. Oh, Catherine, respondió Sharon, y su sonrisa era más amplia que nunca. Esta noche va a ser una velada muy especial, un gran alivio, la verdad. Llevamos mucho tiempo esperando este momento. Mason asintió desde su sillón de cuero, desde donde observaba nuestros preparativos, con la satisfacción de un general que inspecciona a sus tropas antes de la batalla. 2 años son tiempo suficiente para evaluar, dijo, con ese tono autoritario que utilizaba cuando se pronunciaba sobre asuntos familiares. Esta noche celebramos haber tomado las decisiones necesarias. Sus palabras me parecieron cálidas e inclusivas, como si por fin me estuvieran acogiendo plenamente en su círculo familiar. Había trabajado desesperadamente para conseguir esta aceptación, soportando innumerables cenas familiares en las que se lanzaban críticas sutiles con precisión quirúrgica. Todas las reuniones festivas en las que sonreía ante preguntas directas sobre los nietos. Todos los eventos sociales en los que me sentía como si estuviera haciendo una audición para un papel que creía haber ganado ya con mi matrimonio. El comedor se transformó gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, convirtiéndose en un escaparate digno de la celebración que imaginaba que estábamos creando. Las flores frescas llenaban cada superficie con el aroma de las rosas y el gipsofila. Las copas de cristal captaban la luz de la tarde y proyectaban pequeños arcoíris que bailaban sobre el impoluto mantel blanco. La vajilla buena, cada pieza con un valor superior al gasto mensual en comida de la mayoría de las familias, brillaba bajo la lámpara de araña que había pasado 1 hora limpiando hasta dejarla perfecta. Cuando los invitados comenzaron a llegar esa noche, sentí esa familiar oleada de orgullo que acompaña al éxito de una recepción. Nuestros amigos y familiares llenaron la casa de risas y conversaciones, sus voces mezclándose con la música clásica que había seleccionado como ambiente de fondo. Todo iba exactamente según lo previsto. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar sutiles corrientes subterráneas que no lograba identificar. Los invitados me felicitaban de una manera que me parecía algo hueca. Sus abrazos duraban demasiado, como si se estuvieran despidiendo en lugar de celebrar. Las conversaciones se acallaban cuando me acercaba y se intercambiaban miradas significativas cuando creían que no me daba cuenta. Mi tía Patricia me llevó aparte durante el cóctel y me estrechó las manos con una intensidad inusual. Catherine, querida, ¿te encuentras bien? Estás bastante pálida esta noche. Solo estoy emocionada, respondí, aunque su pregunta me hizo sentir repentinamente cohibida. Nervios por el aniversario, supongo. Ella estudió mi rostro con la mirada penetrante que había perfeccionado durante sus años como directora de instituto. Si alguna vez necesitas algo, Catherine, cualquier cosa, ya sabes, puedes llamarme. Sus palabras tenían un matiz que no pude descifrar, como si me estuviera ofreciendo ayuda para problemas que yo no sabía que tenía. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Timothy apareció a mi lado con una sonrisa forzada y me llevó a saludar a otros invitados. Durante toda la hora del cóctel, Timothy mantuvo una cuidadosa distancia física conmigo, evitando los roces casuales y las miradas compartidas que caracterizaban normalmente nuestras interacciones en público. Cuando los invitados le preguntaban por nuestro matrimonio o nuestros planes de futuro, él daba respuestas vagas y rápidamente desviaba la conversación hacia temas más seguros. Su comportamiento me recordaba al de alguien que se prepara para una tarea desagradable, pero necesaria. La cena transcurrió con toda la elegancia formal que Sharon había exigido. Ante nuestros invitados se sucedieron platos cuidadosamente planificados. Cada plato había sido seleccionado para demostrar un gusto sofisticado y una atención al detalle. La conversación fluyó con la misma suavidad que el vino, tocando temas seguros como el tiempo y las noticias locales, mientras se evitaban cuidadosamente cualquier tema demasiado personal o controvertido. Debería haber estado disfrutando, regodeándome en el éxito de semanas de cuidadosa planificación. En cambio, me encontré estudiando los rostros alrededor de la mesa, buscando pistas sobre las extrañas corrientes subterráneas que percibía pero que no podía identificar.
Todo el mundo parecía estar actuando en lugar de celebrando, como si todos siguieran un guión que yo nunca había visto. Cuando se sirvió el postre, Sharon se levantó de su asiento con el aire de alguien a punto de hacer un anuncio importante. La mousse de chocolate que había pedido específicamente al catering permanecía intacta ante mí, mientras mi estómago se contraía con una repentina aprensión. «Tenemos una sorpresa maravillosa para ti, Catherine», dijo, y me di cuenta de que lo que fuera que estuviera a punto de suceder había sido cuidadosamente orquestado para ese momento exacto. El momento, el escenario, la audiencia de las personas que más quería y en las que más confiaba en el mundo. Todo ello diseñado para maximizar el impacto de la sorpresa que me esperaba. Mason echó hacia atrás su silla y llamó la atención de todos los invitados a la mesa. En ese momento, rodeada de cristal, porcelana y flores que yo misma había dispuesto con tanto cuidado, comprendí por fin que yo no era la anfitriona de esta celebración. Yo era su objetivo. Los aplausos se apagaron cuando Mason se recostó en su silla, pero la tensión en la sala seguía siendo tan densa como la niebla. Esbocé una sonrisa forzada, con las manos ligeramente temblorosas mientras alcanzaba mi vaso de agua. Algo fundamental había cambiado durante su discurso, aunque aún no podía identificar qué era. Los rostros alrededor de nuestra mesa mostraban expresiones que no podía descifrar. La expectación se mezclaba con algo que se parecía inquietantemente a la lástima. Pero este momento de inquietud no fue la primera señal de que algo iba mal en mi matrimonio. Las señales se habían ido acumulando durante semanas, como pequeñas grietas en los cimientos que había decidido ignorar en lugar de examinar. 3 semanas antes, estaba organizando nuestros documentos para la temporada de impuestos cuando descubrí la primera prueba de que mi matrimonio perfecto se basaba en mentiras. Enterrada entre documentos del seguro y facturas de servicios públicos, encontré una factura de teléfono móvil que no pertenecía a nuestro plan familiar. El membrete me resultaba familiar. Era de nuestra compañía de telefonía móvil, pero el número de cuenta era incorrecto. Me temblaban las manos mientras estudiaba los cargos de detallados. Cientos de mensajes de texto y llamadas telefónicas a un número que nunca había visto antes. Las fechas y las horas contaban una historia que me provocaba un nudo en el estómago y un temor creciente. Conversaciones nocturnas cuando Timothy decía estar durmiendo a mi lado. Llamadas por la tarde durante el horario laboral, cuando se suponía que no estaba localizable. Mensajes de texto intercambiados durante el fin de semana mientras estaba sentado en nuestro salón diciendo que estaba revisando los correos electrónicos del trabajo. La frecuencia había aumentado drásticamente en los últimos 3 meses. Lo que comenzó como un contacto ocasional se había convertido en una comunicación diaria, que a veces duraba horas. Alguien en la vida de mi marido se había vuelto lo suficientemente importante como para merecer este nivel de atención, este nivel de secretismo. Cuando Timothy llegó a casa esa noche, yo lo estaba esperando en la cocina con las facturas del teléfono esparcidas por la encimera como pruebas en un juicio penal. ¿Me puedes explicar esto?, le pregunté con una voz más firme de lo que me sentía. El rostro de Timothy sufrió una serie de rápidas transformaciones: confusión, reconocimiento, culpa y finalmente ira defensiva. ¿Has revisado mis documentos personales? Estaban mezclados con nuestros documentos fiscales conjuntos. Respondí. No estaba husmeando, estaba organizando. Eso es por motivos de trabajo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Mi jefe exige una línea separada para ciertos proyectos. Cuestiones de confidencialidad. Tu jefe te exige que le envíes mensajes de texto a medianoche. Timothy apretó la mandíbula. Estás siendo paranoica, Catherine. Este tipo de comportamiento sospechoso es precisamente la razón por la que nuestro matrimonio tiene problemas. La acusación me golpeó como un golpe físico. Nuestro matrimonio tenía problemas. Eso era nuevo para mí, aunque aparentemente no lo era para él. ¿Qué problemas, Timothy? No entiendo lo que está pasando aquí. Todo tiene que girar en torno a ti, ¿no? Su voz se elevó con una frustración que parecía haberse acumulado durante meses. Cuestionas todo lo que hago, todos los sitios a los que voy, todas las personas con las que hablo.
Es asfixiante. Cogió las llaves de la encimera y se dirigió a la puerta. Necesito aire, necesito espacio, necesito que no me interroguen en mi propia casa. La puerta principal se... Su participación pasiva en mi humillación fue quizás más devastadora que la crueldad activa de sus padres. Me excusé para ir al baño, donde me apoyé contra la puerta y lloré en silencio mientras sus voces continuaban en el comedor. A través de las finas paredes, podía oírles discutir mis deficiencias como si fuera un electrodoméstico defectuoso que estaban pensando en sustituir. 2 años deberían haber sido suficientes, decía Mason. Quizás el problema sea más fundamental de lo que creíamos inicialmente, respondía Sharon. La voz de Timothy era demasiado baja para distinguir las palabras, pero su tono sugería acuerdo más que protesta. Cuando volví a la mesa, la conversación había pasado a temas más seguros, pero el daño ya estaba hecho. Ahora entendía que mi posición en esta familia era condicional, provisional, sujeta a unos indicadores de rendimiento que, al parecer, no estaba cumpliendo. La llamada de mi madre llegó ese jueves por la noche, mientras removía la sopa que no se iba a comer, porque Timothy volvía a trabajar hasta tarde. Su voz transmitía la preocupación que solo las madres saben calibrar a la perfección para traspasar las defensas de sus hijos. Catherine, cariño, parecías muy cansada durante nuestra última conversación. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Comiendo bien? Estoy bien, mamá. Solo estoy ocupada con los preparativos del aniversario. Timothy no vino a cenar con nosotros en Pascua y la Navidad fue un poco tensa. ¿Va todo bien entre vosotros? La pregunta flotaba en el aire como humo, imposible de ignorar, pero peligrosa de reconocer. ¿Cómo podía explicar que mi marido se estaba convirtiendo en un extraño? ¿Que su familia me trataba como a una empleada decepcionante? ¿Que estaba descubriendo pruebas de engaños que aún no podía comprender del todo? Estamos bien, mentí. Solo son los ajustes normales de la vida matrimonial. Catherine, la voz de mi madre transmitía la autoridad de alguien que había criado a 3 hijos y sobrevivido a 35 años de matrimonio. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Si necesitas ayuda, si necesitas venir a casa por un tiempo, si necesitas cualquier cosa. La oferta de refugio era a la vez reconfortante y aterradora. Significaba que ella veía lo que yo intentaba ocultar con tanto empeño. Que mi matrimonio perfecto se estaba desmoronando y yo era demasiado orgullosa o estaba demasiado asustada para pedir ayuda. Prometí que la visitaría pronto, sabiendo que estaba evitando sus perspicaces preguntas sobre el estado de mi relación. Te quiero, cariño. Recuerda que te mereces ser feliz. Después de colgar, me quedé de pie en mi cocina vacía, sosteniendo el teléfono y preguntándome cuándo la felicidad se había convertido en algo que tenía que recordar que me merecía, en lugar de algo que esperaba de forma natural. Ahora, sentada en esta cena de aniversario con Mason, preparándose para hacer su anuncio, me di cuenta de que todas esas señales de advertencia habían conducido a este momento. Las misteriosas llamadas telefónicas, la hermosa compañera de trabajo, la creciente impaciencia de la familia, las preguntas preocupadas de mi madre, todo ello había ido preparando la sorpresa que me esperaba en este comedor perfectamente decorado. El postre permanecía intacto ante mí mientras Mason carraspeaba con autoridad teatral. Mason carraspeó con la autoridad de alguien acostumbrado a llamar la atención. Pero antes de que pudiera comenzar su anuncio, mi mente se desvió hacia la cita médica que había tenido lugar apenas 48 horas antes. El recuerdo se sentía a la vez lejano e inmediato, como mirar fotografías de la vida de otra persona y al mismo tiempo vivir cada momento con dolorosa claridad. Erica había insistido en llevarme en coche a la consulta del doctor Patterson. Su entusiasmo por obtener finalmente respuestas definitivas era a la vez reconfortante y abrumador. La clínica de fertilidad ocupaba la tercera planta de un reluciente edificio médico. Sus pasillos estériles estaban llenos de carteles motivadores, con madres sonrientes y bebés regordetes. No se me escapó la ironía. Rodeada de imágenes de embarazos exitosos, mientras yo estaba allí sentada documentando 2 años de fracasos. Piénsalo,
me susurró Erika mientras esperábamos en la sala de recepción. El jueves podríamos tener la respuesta que has estado esperando. Los formularios parecían confesiones escritas en terminología médica. ¿Cuántos meses llevaba intentando concebir? 24. ¿Había tenido algún embarazo, exitoso o no? ¿Estaba experimentando actualmente estrés marital que pudiera afectar a la concepción? Me quedé mirando esa pregunta durante un minuto entero antes de marcar la casilla a veces. La doctora Patterson era una mujer amable de unos 50 años que había asistido en el parto a la mitad de los bebés de nuestra ciudad. Su consulta estaba pintada en tonos pastel relajantes, pero nada podía suavizar la realidad clínica de lo que estábamos investigando. La aparente negativa de mi cuerpo a cooperar con la expectativa más básica del matrimonio. Hábleme de sus niveles de estrés, me había dicho la doctora Patterson durante la exploración, con un tono suave pero inquisitivo. Normales, supongo, las presiones habituales de la vida matrimonial. ¿Es feliz en su matrimonio, Catherine? La pregunta había quedado suspendida en el aire entre nosotras como una acusación. Erika me apretó la mano desde su silla junto a la mesa de exploración y me di cuenta de que mi vacilación antes de responder había revelado más de lo que cualquier palabra hubiera podido decir. Sí, había respondido finalmente, pero incluso yo podía oír la incertidumbre en mi voz. La extracción de sangre me pareció como si me estuvieran extrayendo mi última esperanza a través de una aguja. Cada vial representaba otra oportunidad para que mi cuerpo se redimiera, para demostrar que era digna del nombre que llevaba, digna de la familia en la que me había casado. Erika me cogió la otra mano durante el procedimiento, con sus dedos cálidos y firmes, mientras los míos temblaban por los nervios. Los resultados estarán listos el miércoles, había dicho el doctor Patterson. Les llamaremos para comunicarles los resultados. Ahora, sentada en nuestra cena de aniversario, me preguntaba si esos resultados llegarían a tiempo para cambiar el anuncio que Mason se disponía a hacer. Quizás una noticia positiva podría salvar un matrimonio que se sentía cada vez más precario con cada día que pasaba. El enfrentamiento con Timothy 3 noches después de la cita médica había destrozado lo que quedaba de mis ilusiones sobre nuestra relación. Me había acercado a él en nuestro dormitorio mientras se preparaba para dormir, armada con folletos sobre tratamientos de fertilidad y una esperanza desesperada de que la intervención médica pudiera salvar la creciente brecha entre nosotros. Timothy, he estado pensando en lo que dijo el Dr. Patterson. Hay opciones que aún no hemos explorado, tratamientos que podrían ayudarnos a concebir. Su respuesta fue inmediata y devastadora por su frialdad. Quizás no estemos destinados a tener hijos juntos, Catherine. Quizás sean nuestros cuerpos los que nos están diciendo algo que deberíamos escuchar. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás este matrimonio fue un error desde el principio. Quizás hemos estado intentando forzar algo que nunca estaba destinado a funcionar. Me quedé mirando a ese extraño que tenía el rostro de mi marido, pero hablaba con la voz de alguien que ya se había alejado emocionalmente de nuestra relación. ¿Hay alguien más, Timothy? Su silencio se extendió entre nosotros como un veredicto de culpabilidad. Cuando finalmente habló, su voz era plana y definitiva. Creo que esta noche debería dormir en la habitación de invitados. Los dos necesitamos espacio para pensar en lo que realmente queremos. Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestro matrimonio. Una en la que vivíamos como extraños compartiendo una casa, manteniendo las apariencias mientras reconocíamos en privado que algo fundamental se había roto sin posibilidad de reparación. El descubrimiento de los verdaderos sentimientos de Mason y Sharon hacia mí se produjo durante una reunión familiar rutinaria el domingo siguiente. Me había ofrecido voluntaria para ayudar a Sharon a servir el postre, un gesto que antes me había parecido una muestra de devoción filial, pero que ahora me parecía más bien una actuación desesperada. La despensa donde Sharon guardaba sus mejores platos estaba situada justo al lado del comedor, separada por una pared delgada que no amortiguaba las conversaciones. Estaba buscando los platos de cristal para el pastel cuando oí mi nombre pronunciado con desprecio manifiesto.
Catherine ha demostrado ser incapaz de cumplir con el requisito más básico del matrimonio. Sharon le decía a Mason, 2 años sin ni siquiera un aborto espontáneo que lo demuestre. A su edad, si fuera a suceder de forma natural, ya habría sucedido. La chica es defectuosa, respondió Mason con la crueldad casual de alguien que habla de mercancía defectuosa. Timothy se merece algo mejor, una esposa que pueda tener hijos en lugar de poner excusas. Mis manos se congelaron sobre los platos mientras su conversación continuaba con creciente crueldad. Discutían mi apariencia, mi personalidad, mi valía como miembro de la familia con el análisis distante de los jueces que dictan una sentencia. Cada palabra arañaba un pedazo más de mi autoestima, dejándome vacía y temblando en aquel pequeño espacio oscuro. Tenemos que encontrarle a Timothy una esposa más adecuada, concluyó Sharon. Alguien más joven, con fertilidad comprobada y de mejor familia. Cuando por fin salí de la despensa con los platos para servir, mis manos temblaban tan violentamente que el cristal tintineaba como campanas de viento. Sharon levantó la vista desde su posición en la mesa del comedor, donde había estado colocando las servilletas con precisión militar. Catherine, ¿estás pálida? ¿Te encuentras bien? La preocupación en su voz me pareció una burla después de lo que acababa de oír. Estas personas que me sonreían en las cenas familiares estaban conspirando activamente para destruir mi matrimonio. La familia a la que había intentado complacer tan desesperadamente ya había decidido que no era digna de su aceptación. A pesar de estas crecientes pruebas de traición y rechazo, me lancé a planificar nuestra celebración de aniversario con una determinación maníaca. La fiesta se convirtió en mi último intento desesperado por demostrar mi valía, por demostrar que era lo suficientemente valiosa como para que me mantuvieran a pesar de mis aparentes fracasos biológicos. Pasé horas seleccionando flores que quedaran bonitas en las fotos, eligiendo un menú que impresionara incluso a los exigentes estándares de Sharon, elaborando invitaciones que lograran el equilibrio perfecto entre elegancia y calidez. Cada decisión parecía tener un gran peso, como si el éxito de la fiesta pudiera de alguna manera salvar un matrimonio que claramente era insalvable. La ironía era asfixiante. Estaba planeando una celebración de una relación que se había convertido en una fuente de humillación diaria. Estaba invirtiendo tiempo, dinero y energía emocional en conmemorar una unión que las otras partes involucradas aparentemente consideraban un fracaso. Sin embargo, me aferré al ritual de la celebración como si fuera un salvavidas en un océano de incertidumbre. Cada detalle que organizaba me parecía una prueba a mi favor. Una prueba de que era digna de amor, a pesar de mi incapacidad para concebir. La costosa mantelería, el vino cuidadosamente seleccionado, la combinación de colores perfectamente coordinada, todo ello era testimonio de mi valor como esposa y miembro de la familia. Pero incluso mientras firmaba cheques y hacía los últimos preparativos, sabía que estaba planeando mi propio velatorio. La fiesta de aniversario se había convertido menos en una celebración de nuestro matrimonio y más en una despedida de la vida que pensaba que estábamos construyendo juntos. Ahora, mientras Mason se preparaba para dar el anuncio que había planeado para este momento, me di cuenta de que todos mis cuidadosos preparativos habían sido para esto, no para una celebración, sino para un final cuidadosamente orquestado que, sin saberlo, yo había ayudado a preparar. El postre permanecía intacto ante mí, mientras el peso de las expectativas que nunca podría cumplir me oprimía como una piedra aplastante. El carraspeo de Mason pareció resonar más de lo que debería, y en ese momento prolongado, me di cuenta de que todo el día había sido como una representación en la que todos, excepto yo, habían recibido el guión por adelantado. La mañana había comenzado con la llegada de Mason a nuestra casa antes de lo esperado, con los brazos cargados de flores y vino que yo no había pedido para la celebración de la noche. Su saludo fue efusivo, de una forma que me pareció completamente antinatural. Su abrazo duró varios segundos más de lo normal, mientras sus ojos se clavaban en los míos con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Catherine, mi querida nuera, había dicho, con un tono cariñoso que salía de su boca con precisión teatral.
Esta noche será una velada muy especial, una velada memorable. Espero que estés preparada para lo especial que será. La repetición de especial sonaba como una advertencia disfrazada de entusiasmo. Sharon se había comportado de forma igualmente extraña, prácticamente vibrando de expectación mientras revoloteaba por nuestra cocina, reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas y ofreciendo sugerencias de mejora que en realidad eran órdenes envueltas en falsa cortesía. Deberías ponerte tu vestido azul esta noche, Catherine, el que tiene el cuello alto. Es muy apropiado para la ocasión. ¿Cuándo se había preocupado mi suegra por mis elecciones de ropa? ¿Cuándo me había dado consejos de moda que no vinieran acompañados de críticas? Sin embargo, allí estaba, tratándome con una solícita amabilidad que me parecía más inquietante que su habitual desaprobación fría. Timothy me había estado evitando todo el día, alegando nerviosismo por recibir a los familiares, pero su comportamiento sugería más culpa que ansiedad social. Se movía por la casa como un hombre que se prepara para una ejecución, mirando repetidamente el reloj y sobresaltándose cada vez que sonaba el teléfono. Cuando intenté entablar conversación con él sobre los últimos detalles de la fiesta, sus respuestas fueron monosilábicas y distraídas. ¿Has confirmado la entrega del vino?, le pregunté mientras arreglaba las flores en el salón. Sí. ¿Y las sillas extra de la casa de tus padres ya está? Timothy, ¿te encuentras bien? Pareces tenso. Entonces me miró con una expresión que no pude descifrar, quizás dolor o arrepentimiento. Estoy bien, Catherine. Solo quiero que todo salga bien esta noche. Pero nada en su comportamiento sugería que quisiera que la velada saliera bien. Todo en su comportamiento sugería que temía lo que estaba a punto de suceder. La llegada de Erica proporcionó el primer momento de calidez genuina que había experimentado en todo el día. Entró en nuestra casa con su energía característica, pero incluso ella parecía diferente esa noche. Su emoción era palpable, casi maníaca, y agarraba su bolso con intensidad protectora. Catherine, exclamó, abrazándome con feroz afecto, apenas puedo contenerme. Esta va a ser la mejor fiesta de aniversario de la historia. Me aparté para estudiar su rostro, fijándome en el rubor brillante de sus mejillas y en la forma en que sus ojos brillaban con secretos apenas contenidos. Erika, parece que vas a estallar. ¿Qué te pasa? Te dije que tenía el regalo perfecto para ti. El momento va a ser absolutamente perfecto. Te cambiará la vida, Catherine. Este regalo lo cambiará todo. No dejaba de tocar su bolso mientras hablaba, con los dedos trazando el contorno de lo que supuse que era un sobre. El gesto era a la vez protector y reverente, como si llevara algo precioso y frágil. Me estás poniendo nerviosa con todo este misterio, le dije, pero su entusiasmo era contagioso. Por primera vez en todo el día, sentí una oleada de esperanza genuina. Quizás la sorpresa que Erika había planeado contrarrestaría la extraña tensión que se había ido acumulando desde la mañana. Confía en mí, susurró, apretándome las manos. Cuando sea el momento adecuado, cuando tenga el máximo impacto, te daré algo que hará que todos los que están en esta sala comprendan lo especial que eres. Su presencia me tranquilizó como nada más lo había hecho ese día. Mientras que la familia de Timothy me hacía sentir como una extraña que actuaba para ganarse su aprobación, Erika me hacía sentir vista y valorada por quien era, más que por lo que podía aportar. Cuando empezaron a llegar los invitados, la dinámica social de la fiesta me pareció inmediatamente extraña, de una forma que no podía explicar. Los miembros de la familia extendida y los viejos amigos entraban por la puerta principal con felicitaciones que sonaban huecas y abrazos que parecían más condolencias que celebraciones. Mi primo Michael, que solía ser muy bullicioso en las reuniones familiares, parecía apagado y evitaba mirarme a los ojos cuando me hablaba. Enhorabuena, Catherine. Espero que esta noche te traiga todo lo que te mereces, todo lo que me merecía. ¿Por qué eso sonaba menos como una bendición y más como una amenaza? La señora Henderson, Henderson, que vive al final de la calle y que normalmente charla alegremente sobre los cotilleos del barrio, me hizo cumplidos inusualmente elaborados que parecían ensayados. Catherine, querida,
Estás radiante esta noche, tan valiente, tan digna. Siempre he admirado tu fortaleza. Valiente, digna. No eran palabras que se asociaran normalmente con las celebraciones de aniversario. Eran palabras reservadas para personas que se enfrentaban a la adversidad con elegancia. Durante la hora del cóctel, vi intercambios significativos entre los invitados cuando creían que no los observaba. Cejas levantadas, sutiles asentimientos, conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente cuando me acercaba. El ambiente social de la fiesta parecía cargado de información que todos poseían excepto yo. Mi tía Patricia me acorraló cerca de la chimenea, sus manos arrugadas agarrando las mías con una urgencia inusual. Catherine, cariño, estás muy pálida. ¿Te encuentras bien? ¿Has comido lo suficiente? Estoy bien, tía Patricia. Solo estoy emocionada por la celebración. Me estudió el rostro con la mirada penetrante que había perfeccionado durante décadas de enseñar a estudiantes de secundaria. Si alguna vez necesitas algo, Catherine, cualquier cosa, tienes mi número. Prométeme que llamarás si necesitas ayuda. ¿Ayuda con qué? ¿Por qué todo el mundo parecía creer que necesitaría ayuda con algo? ¿Qué crisis anticipaban todos ellos y yo seguía sin percibir? El comportamiento de Timothy a lo largo de la velada confirmó mi creciente sospecha de que se estaba preparando para algo que requería un importante refuerzo psicológico. Bebió más de lo que jamás le había visto beber en una reunión familiar, sustituyendo su habitual copa de vino por múltiples visitas al carrito de bebidas. Mantuvo una cuidadosa distancia física conmigo, evitando los roces casuales y las miradas compartidas que normalmente caracterizaban nuestras interacciones en público. Cuando los invitados le preguntaban por nuestro matrimonio o nuestros planes de futuro, sus respuestas eran vagas y rápidamente desviaba la conversación hacia temas más seguros, como el trabajo o los deportes. Le vi mirar obsesivamente su reloj, como si estuviera esperando que llegara un momento concreto. Sus conversaciones con su padre siempre terminaban abruptamente cuando yo me acercaba. Sus susurrados intercambios transmitían una urgencia que me hacía sentir un nudo en el estómago por la aprensión. Timothy, le susurré durante un breve momento en el que nos encontramos solos en la cocina. ¿Qué te pasa esta noche? Estás actuando como si estuvieras asistiendo a un funeral en lugar de a nuestra fiesta de aniversario. Me miró con ojos que parecían contener disculpas por crímenes aún no cometidos. Catherine, solo quiero que sepas que nada de esto era personal. Nada de esto era porque no seas una buena persona. Nada de esto era personal. Timothy, me estás asustando. Pero antes de que pudiera responder, Sharon apareció en la puerta con el anuncio de que la cena estaba lista para ser servida. Ahora, mientras Mason se preparaba para hacer el anuncio que había planeado para ese momento, me di cuenta de que cada interacción extraña, cada mirada significativa, cada conversación susurrada había conducido a esto. El postre permanecía intacto ante mí, mientras el peso de la inminente revelación se cernía sobre mí como una tormenta a punto de estallar. La tormenta que se había estado gestando toda la noche finalmente estalló con las siguientes palabras de Mason. Damas y caballeros, familiares y amigos, comenzó, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que pronuncia un veredicto ya decidido. Nos hemos reunido esta noche no solo para celebrar el segundo aniversario de Catherine y Timothy, sino también para abordar algunos asuntos familiares muy importantes. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando la sala quedó completamente en silencio. Incluso la suave música clásica que había estado sonando de fondo pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Mason metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con precisión teatral y sacó un sobre que parecía oficial y siniestro a la luz de las velas. Lo sostuvo lo suficientemente alto para que todos lo vieran, como un fiscal que presenta pruebas a un jurado. El matrimonio, continuó, con la mirada fija en mí con una intensidad incómoda, es una institución con fines específicos. Cuando esos fines no se cumplen tras un periodo de tiempo razonable, hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todas las partes implicadas. Se me secó la boca. El tenedor de postre temblaba en mi mano cuando lo dejé sobre el plato de porcelana con un suave tintineo
que pareció resonar en la silenciosa sala. «Catherine, querida», dijo Mason, y su cariño me pareció una navaja envuelta en seda. «Has formado parte de nuestra familia durante exactamente 2 años. Eso representa un tiempo suficiente para evaluar el éxito de esta unión y hacer los ajustes necesarios para el futuro». Timothy permanecía inmóvil junto a la silla de su padre, con el rostro pálido como el pergamino y la mirada fija en algún punto invisible más allá de mi hombro. Parecía un hombre ante un pelotón de fusilamiento, salvo que él no era el que iba a ser ejecutado. «Dado que no has podido darnos un heredero», continuó Mason, con la voz cada vez más firme, «toma este regalo de aniversario». El sobre apareció ante mí, sostenido con firmeza por la mano segura de Mason. Alrededor de la mesa pude oír cómo algunos invitados contenían el aliento, mientras que otros se inclinaban hacia adelante con la morbosa fascinación de los espectadores de una ejecución pública. Me temblaban las manos cuando acepté el sobre. El papel parecía caro, sustancial, cargado de una importancia que apenas empezaba a comprender. La dirección del remitente estaba grabada con el logotipo de un bufete de abogados que no reconocí. «Ábrelo, Catherine», instó Sharon desde el otro lado de la mesa, con la voz alegre y apenas conteniendo la emoción. «Estamos deseando ver tu reacción». El sobre parecía cada vez más pesado en mis manos temblorosas. Una parte de mí quería dejarlo sin abrir para conservar unos momentos más la ilusión de que mi vida no estaba a punto de cambiar irrevocablemente, pero 45 pares de ojos me observaban, esperando mi respuesta a lo que fuera que hubiera dentro. Rompí el sello con dedos que parecían desconectados de mi cuerpo. Los documentos legales que había dentro eran nítidos y formales, y su membrete oficial hacía que todo pareciera de repente aterradoramente real. Petición de disolución del matrimonio. Lo leí en voz alta, con una voz apenas superior a un susurro. El lenguaje legal formal no podía disimular la brutal realidad de lo que tenía en mis manos. Timothy se había reunido con abogados. Había presentado los documentos. Había planeado mi abandono con la misma precisión metódica con la que otras parejas planeaban sus vacaciones. La habitación comenzó a dar vueltas mientras procesaba la terminología que reducía nuestro matrimonio a un acuerdo contractual que se rescindía debido a diferencias irreconciliables derivadas de la incapacidad de los demandados para concebir hijos en un plazo razonable. «Timothy», miré a mi marido, desesperada por encontrar alguna señal de que se trataba de una broma cruel y elaborada, de que daría un paso al frente y explicaría que todo era un malentendido. En cambio, permaneció paralizado junto a su padre, y su silencio decía más que cualquier confesión. El hombre con el que había compartido la cama durante 2 años, el hombre al que le había preparado el desayuno esa misma mañana, ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras yo sostenía la documentación legal de su traición. «Hay más, Catherine», anunció Sharon con el entusiasmo de alguien que desvela el segundo acto de una entretenida representación. «Nos gustaría presentarte a alguien muy especial». Una joven se adelantó desde donde estaba de pie, cerca de la puerta del comedor. La reconocí inmediatamente. Era Judith, la empleada de la tienda de comestibles, la nerviosa compañera de trabajo que se había enterado de nuestra fiesta de aniversario. Pero esa noche no estaba nerviosa. Esa noche llevaba un vestido de seda azul que le sentaba perfectamente a su tez y llevaba el pelo peinado con precisión profesional. «Catherine», continuó Sharon con alegría apenas disimulada, «me gustaría presentarte a Judith, la prometida de Timothy. Tienen previsto casarse en cuanto se formalice el divorcio». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Prometida. Ya estaban comprometidos mientras yo todavía estaba legalmente casada con él. La traición tenía matices que apenas empezaba a comprender. Miré a Judith con más atención, fijándome en detalles que se me habían escapado durante nuestro encuentro en la tienda de comestibles. Llevaba unos pendientes que me resultaban familiares, delicadas perlas que de repente reconocí como pertenecientes a la abuela de Timothy. Las reliquias familiares que me habían prometido ya adornaban a mi sustituta. «Queríamos que la conocieras como es debido», explicó Mason con el tono de alguien que lleva a cabo una transacción comercial, para que no hubiera confusión sobre los planes de futuro.
Judith proviene de una familia excelente y ya ha demostrado su capacidad para concebir. Demostrado su capacidad para concebir. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a esta joven que, aparentemente, era superior a mí en lo único que importaba a esta familia. No era solo la amante de Timothy, era su mejora, cuidadosamente seleccionada y evaluada por su potencial reproductivo. Solo falta tu firma en los papeles, Catherine. Timothy finalmente habló, con voz tensa. Ya los he firmado. Podemos hacer que esto sea fácil para todos. Fácil para todos. Como si hubiera una forma fácil de disolver tu matrimonio delante de una audiencia de familiares y amigos. Como si hubiera una forma fácil de descubrir que tu marido había estado planeando tu sustitución mientras tú preparabas las flores para la celebración de tu aniversario. Volví a mirar los papeles del divorcio, en la línea marcada con una nota adhesiva amarilla donde se requería mi firma. El bolígrafo que me ofreció Mason me parecía increíblemente pesado, a la espera de la decisión definitiva que se me pedía. Alrededor de la mesa, los invitados se movían en sus asientos con la incómoda energía de quienes presencian algo que saben que está mal, pero se sienten impotentes para detenerlo. Algunos evitaban por completo el contacto visual, mientras que otros observaban con la fascinación de los espectadores de una representación teatral particularmente dramática. La voz de Catherine Erica rompió el silencio y levanté la vista para ver a mi mejor amiga de pie cerca de la entrada de la sala, con el rostro pálido por la conmoción y la furia. No firmes nada. Todavía no. Pero yo era incapaz de pensar con claridad. La humillación era total, la traición absoluta. Estas personas que habían fingido preocuparse por mí habían orquestado sistemáticamente mi destrucción, y lo estaban haciendo delante de todos mis conocidos. A través de las lágrimas que nublaban los documentos legales ante mis ojos, firmé en la línea designada. Los bolígrafos rayaron el papel con firmeza. Cada letra de mi firma sellaba mi destino y ponía fin a mi matrimonio de la forma más pública y humillante posible. La sala estalló en vítores de alivio y felicitaciones para Timothy, como si mi dolor fuera el precio de la entrada a su celebración. Los vítores y las felicitaciones se apagaron al instante cuando Erica dio un paso al frente. Su rostro pasó de la sorpresa a algo mucho más peligroso, una furia fría y calculada. La excitación que había notado antes en su comportamiento seguía ahí, pero ahora entendía su verdadera naturaleza. No estaba emocionada por celebrar mi matrimonio. Estaba emocionada por lo que llevaba en ese sobre, y ser testigo de mi humillación pública le había dado el momento perfecto para utilizarlo. Ya que estamos intercambiando regalos, anunció Erica, con una voz que atravesó la celebración con precisión quirúrgica, yo también tengo uno. La energía de la sala cambió al instante. Los invitados que habían estado levantando sus copas y brindando por Timothy y Judith ahora se volvían hacia Erica con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Mason, todavía disfrutando del éxito de haber orquestado mi humillación, parecía molesto por esta interrupción inesperada. Erica, querida, comenzó Sharon, con un tono que transmitía la dulzura condescendiente que reservaba para las personas que consideraba por debajo de su atención. Qué bonito que quieras participar, pero creo que ya hemos tenido suficiente emoción por una noche. Oh, no estoy nada de acuerdo, respondió Erica, con una sonrisa tan afilada como una navaja. Creo que esta noche no ha hecho más que empezar. Metió la mano en su bolso con deliberada lentitud y sacó el sobre que había estado protegiendo toda la noche. Pero en lugar de entregármelo, como yo esperaba, se dirigió directamente al extremo de la mesa donde estaba Mason. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie en la sala. Estaba desafiando directamente al patriarca, enfrentando el poder con el poder. Este sobre contiene información que creo que le interesará mucho, dijo Erica, sosteniendo el documento fuera del alcance de Mason. Información sobre su nuera que podría haber influido en su decisión de esta noche. ¿Se ha molestado en recabar todos los datos antes de proceder con esta representación? La confianza de Mason flaqueó por primera vez en toda la noche. Jovencita, no sé a qué juego cree que está jugando, pero no es ningún juego, le interrumpió Erica
con voz cada vez más firme. Solo es la verdad, algo que parece escasear en esta familia. Dejó el sobre la mesa, justo delante de Mason, con movimientos deliberados y controlados. «Ábralo». La sala contuvo la respiración mientras Mason cogía el sobre con manos que ya no estaban tan firmes. Su anterior confianza teatral comenzaba a resquebrajarse, sustituida por los primeros indicios de incertidumbre. Rompió el sello y sacó la única hoja de papel que había dentro. Observé su rostro mientras leía, presenciando una transformación que era a la vez terrible y satisfactoria. El color se desvaneció de sus mejillas como si alguien hubiera abierto una válvula y dejado que toda la sangre se escapara de su cuerpo. Su sonrisa triunfante se disolvió como azúcar bajo la lluvia, sustituida por una expresión de horror creciente. «¿Qué dice?», preguntó Sharon, con voz aguda por la ansiedad, mientras veía cómo se desmoronaba el rostro de su marido. Las manos de Mason comenzaron a temblar, y el papel crujió como hojas otoñales en una tormenta de viento. Sus ojos se movían rápidamente entre el informe médico y mi rostro bañado en lágrimas, con la mente claramente luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de hacer. «Es una prueba de embarazo», susurró, con palabras apenas audibles por encima del silencio repentinamente opresivo de la habitación. «Catherine está embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. No era el silencio expectante de un público esperando el siguiente acto, sino el silencio hueco de una tumba. Los invitados que momentos antes estaban celebrando, ahora miraban conmocionados y con creciente horror mientras comenzaban a comprender las implicaciones de los acontecimientos de la noche. «Positivo», aclaró Erika, con una voz que se escuchaba claramente en medio del silencio atónito, confirmado por un análisis de sangre realizado 48 horas antes. «Catherine está esperando a tu nieto, Mason, el aire que tú dices que ella nunca podría proporcionarte». Entonces encontré mi voz, sacando fuerzas de algún lugar profundo dentro de mí que no sabía que existía. A través de mis lágrimas y mi dolor, reuní cada gramo de dignidad que me quedaba y hablé con una claridad que incluso a mí me sorprendió. «Enhorabuena», dije, mirando directamente a Mason con ojos que ya no mostraban sumisión ni el deseo desesperado de su aprobación. «Acabas de regalar a tu nieto». El cambio de poder en la sala fue inmediato y completo. Mason, que había dominado la velada con tanta confianza y autoridad, ahora parecía un hombre que se enfrentaba a su propia ejecución. Los papeles del divorcio firmados, que momentos antes habían representado su victoria, ahora se convertían en la prueba de su devastador error de cálculo. «Catherine», balbuceó, con la voz quebrada al pronunciar mi nombre. «Catherine, no lo sabíamos. No teníamos ni idea». «Seguro que podemos». «¿Podemos qué?», pregunté, con la voz cada vez más fuerte. «¿Podemos anular los papeles que acabo de firmar delante de 45 testigos? ¿Podemos fingir que esta noche nunca ha ocurrido? ¿Podemos retirar la humillación que has orquestado para tu propio entretenimiento?» Timothy finalmente encontró su voz y dio un paso adelante con las manos extendidas en un gesto que era a la vez suplicante y patético. «Catherine, por favor, podemos solucionarlo. Los papeles no tienen por qué presentarse. Podemos romperlos ahora mismo». «¿Resolver qué, Timothy?», pregunté. Y la ironía de la situación era tan aguda que casi resultaba divertida. «Resolver nuestro matrimonio, que ya has disuelto legalmente». «Resolver tu relación con Judith, que lleva los pendientes de tu abuela y planea mudarse a nuestra casa». Judith, que había estado de pie junto a Sharon como un trofeo en exhibición, ahora parecía querer desaparecer en el papel pintado. El triunfo que había lucido con tanta confianza momentos antes se había evaporado, sustituido por la incómoda constatación de que había participado en la destrucción del matrimonio de una mujer embarazada. «Todo esto es un malentendido», intervino Sharon, alzando la voz con tono desesperado. «Un desafortunado problema de sincronización. Podemos arreglarlo». «Podemos». «¿Podéis qué?», interrumpió Erika, con la furia ya desatada por completo. «Podéis anular los documentos legales. Puedes borrar la humillación pública. Puedes transformar mágicamente esta celebración
en lo que Catherine pensaba que era. Mason ahora suplicaba abiertamente. Su arrogancia anterior se había evaporado por completo. Catherine, por favor, debes entenderlo. Pensábamos que estábamos haciendo lo mejor para todos. Pensábamos. Pensabais mal, dije simplemente. Pensabais que podíais deshaceros de mí como si fuera mercancía defectuosa y sustituirme por un modelo más nuevo. Pensabais que podíais orquestar mi humillación para vuestro entretenimiento. Pensasteis que podíais destruir mi vida sin consecuencias. La realidad legal de los documentos firmados se estaba imponiendo en la sala. Aunque quisiera perdonar esta traición, aunque quisiera intentar la reconciliación, los papeles del divorcio creaban una barrera legal que no podía simplemente desaparecer por deseo. Las ruedas de la disolución ya estaban en marcha, fijadas en piedra por las firmas y los testigos. Los papeles están firmados, continué, con voz firme a pesar de las lágrimas que aún corrían por mi rostro. El matrimonio ha terminado, y tu nieto nunca conocerá a la familia que lo rechazó antes incluso de nacer. La celebración que había comenzado con una alegría tan cruel ahora estaba despierta, lamentando la muerte de relaciones y posibilidades que nunca podrían resucitar. El silencio que siguió a mi declaración se extendió como un hilo tenso, a punto de romperse. Alrededor de la mesa del comedor, 45 rostros me miraban con expresiones que iban desde la conmoción hasta la lástima, pasando por la comprensión incipiente de lo que acababan de presenciar. Pero yo ya estaba harta de ser el objeto de su escrutinio, harta de ser la víctima de su entretenimiento. Erika apareció a mi lado como si la hubiera llamado una señal invisible, deslizando sus brazos entre los míos con determinación protectora. «Vamos», susurró, con voz suave pero firme. «Nos vamos. Catherine, por favor». Timothy me llamó mientras empujaba mi silla hacia atrás y las patas rozaban el suelo de madera con un sonido que parecía resonar en el caos repentino. «Podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo». Me volví para mirarlo por última vez. Este hombre que había compartido mi cama y mis sueños en mi ritual matutino del café. Su rostro estaba pálido por el pánico. Sus manos se extendían hacia mí en un gesto que llegaba 2 años tarde. «¿Arreglar qué, Timothy?», pregunté, con voz firme a pesar de las lágrimas que seguían fluyendo. «Arregla los documentos legales que firmé delante de todos nuestros conocidos. Arregla la humillación que has orquestado. Arregla el hecho de que me hayas sustituido antes incluso de divorciarte de mí. No tuviste respuesta para eso. Ninguno de ellos la tuvo». Mason se puso en pie tambaleándose, y su silla se volcó hacia atrás en su prisa. «Catherine, tienes que entenderlo. Hemos cometido un error, un terrible error, pero podemos corregirlo. Los papeles no tienen por qué presentarse. Podemos romperlos ahora mismo». «¿Y luego qué?», pregunté, con la voz cada vez más fuerte. «Fingir que esta noche nunca ha ocurrido. Fingir que no me has humillado públicamente para entretener a nuestra familia y amigos. Fingir que Judith no está ahí de pie, llevando las joyas de tu madre y planeando mudarse a mi casa». Sharon dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la desesperación. «Catherine, querida, debes ser razonable. Las familias tienen malentendidos. Todo esto se puede solucionar. Piensa en el bebé. Piensa en lo que es mejor para tu hijo». La audacia de sus palabras me dejó helada. «Lo que es mejor para mi hijo», repetí lentamente, «es no conocer nunca a la familia que lo rechazó antes incluso de que naciera». Con la atenta presencia de Erika a mi lado, caminé hacia la salida del comedor, dejando atrás la cristalería, la vajilla y las flores cuidadosamente dispuestas que en su día habían representado mis esperanzas de aceptación y pertenencia. Mis pasos eran mesurados y deliberados, cada uno de ellos alejándome más de la vida que creía querer. «Catherine». La voz de Mason se quebró cuando me llamó. «No puedes hacer esto. No puedes quitarnos a nuestro nieto». Me detuve en el umbral y me volví por última vez para dirigirme a las personas que acababan de destruir mi mundo con tanta precisión calculada. «No os estoy quitando a vuestro nieto», dije claramente. «Tú lo entregaste cuando me diste los papeles del divorcio.
Las voces discutiendo y las súplicas desesperadas nos siguieron por el vestíbulo, pero se fueron apagando con cada paso que dábamos hacia la puerta. Los invitados que habían venido esperando celebrar un aniversario se vieron ahora testigos de la completa implosión de una familia. Y podía oír sus incómodos murmullos mezclándose con las protestas cada vez más frenéticas de Timothy y sus padres. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bendición cuando Erica y yo salimos al porche delantero. Después de la atmósfera sofocante de traición y crueldad dentro de la casa de Mason y Sharon, la noche de octubre se sentía limpia y purificadora. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire que no llevaba el peso de la decepción y el juicio. «No mires atrás», susurró Erika mientras me guiaba hacia su coche aparcado en la acera. «No les des la satisfacción de verte dudar». Mantuve la mirada fija al frente, concentrada en las luces traseras rojas de los coches que se alineaban en la calle, en las luces de los porches de las casas vecinas, donde otras familias probablemente disfrutaban de una normal noche de martes sin dramas, traiciones ni humillaciones públicas. Con cada paso que me alejaba de esa casa, sentía que algo se me quitaba de encima, un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al caminar sin él. Detrás de nosotros, se abrió la puerta principal y la voz de Timothy atravesó el jardín. «Catherine, por favor, no hagas esto». Pero yo ya me estaba subiendo al asiento del copiloto de Erica, ya estaba cerrando la puerta de ese capítulo de mi vida con un clic firme que parecía más definitivo que cualquier papel de divorcio. Erica arrancó el motor y se alejó de la acera con cuidadosa precisión. Conducía de forma inusualmente lenta y deliberada. En la seguridad de su coche, rodeada por el aroma familiar de su perfume de vainilla y la suave música jazz que sonaba en la radio, finalmente me permití derrumbarme por completo. Los sollozos brotaban de lo más profundo de mi ser. Ese tipo de llanto que involucra todo el cuerpo y te deja sin aliento entre oleadas de dolor. 2 años de matrimonio, 2 años intentando ganarme una aprobación que nunca iba a llegar. 2 años creyendo que estaba construyendo algo permanente con alguien que, en secreto, planeaba mi sustitución. «Déjalo salir», dijo Erika en voz baja, estirando el brazo para apretarme la mano sin apartar la vista de la carretera. «Déjalo salir todo. Llevas meses reprimiéndolo». Tenía razón. Había estado cargando con el peso de un matrimonio fallido, absorbiendo las críticas y la decepción de la familia de Timothy, poniendo excusas por un comportamiento que debería haber sido inexcusable. El alivio de liberar por fin todo ese dolor reprimido fue casi tan abrumador como el dolor mismo. «No puedo creer que te hicieran eso», dijo Erika, con la voz temblorosa de furia. «No puedo creer que planearan todo ese espectáculo. Fue más cruel de lo que jamás hubiera imaginado». Entre lágrimas, logré hablar. «Me has salvado, Erika. Si no hubieras estado allí con los resultados de las pruebas, si no les hubieras plantado cara, habrías encontrado otra manera», respondió con firmeza. «Eres más fuerte de lo que ellos jamás te reconocieron. Más fuerte de lo que tú misma te reconocías». Mientras conducíamos por nuestro tranquilo barrio residencial, pasando por delante de casas cuyas luces brillaban cálidamente en las ventanas de las cocinas y donde las familias probablemente se preparaban para pasar una velada normal juntos, empecé a sentir algo inesperado que se agitaba junto a mi dolor. Era alivio, puro y simple. El matrimonio que me había estado asfixiando lentamente había terminado. La presión constante por ganarme la aprobación de personas que nunca me aceptarían había terminado. La pretensión de que estábamos construyendo algo hermoso juntos finalmente podía abandonarse. «¿A dónde quieres ir?», preguntó Erika cuando nos acercábamos a la intersección que nos llevaría a mi casa o a la suya. «A casa», dije sin dudar. «Quiero ir a casa». La casa que Timothy y yo habíamos compartido parecía diferente cuando Erika entró en el camino de entrada. La luz del porche que había dejado encendida proyectaba sombras familiares en el jardín delantero. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la casa que compartía con mi marido. Era simplemente mi casa, el lugar donde criaría a mi hijo y construiría lo que viniera después. Erika me ayudó a llevar mi bolsa de viaje a la casa.
Su presencia llenaba el silencio que antes me había resultado opresivo, pero que ahora me parecía tranquilo. Mientras recorría las habitaciones que contenían 2 años de recuerdos compartidos con Timothy, me di cuenta de que la casa ya no me parecía un santuario de un matrimonio fallido. Me parecía el comienzo de algo completamente nuevo. Debería llamar a mi madre, dije, acomodándome en el sofá donde Timothy y yo solíamos ver la televisión juntos por las tardes. Los muebles familiares ahora parecían diferentes, transformados por el conocimiento de que yo sería la única adulta que tomaría decisiones sobre lo que sucediera dentro de esas paredes. Erika asintió con la cabeza y me apretó el hombro antes de dirigirse a la cocina. Prepararé té mientras hablas con ella. Tómate tu tiempo. A pesar de lo tarde que era, mi madre respondió al segundo tono, con la voz inmediatamente alerta y llena de preocupación maternal. Catherine, cariño, es casi medianoche. ¿Va todo bien? La pregunta abrió una compuerta de palabras que no me había dado cuenta de que estaban esperando a salir. Se lo conté todo. Las misteriosas facturas de teléfono, el encuentro con Judith en la tienda de comestibles, los crueles comentarios en las cenas familiares y, por último, la devastadora fiesta de aniversario que había terminado con los papeles del divorcio y los resultados de la prueba de embarazo, creando un caos a partes iguales. «Oh, mi querida hija», susurró mi madre cuando terminé, con la voz cargada de emoción. Sabía que algo iba mal. Lo notaba en tu voz durante nuestras últimas conversaciones, pero nunca imaginé que te tratarían con tanta crueldad calculada. Su validación de mi experiencia fue como un bálsamo para unas heridas que no sabía cómo tratar. «Mamá, estoy embarazada. El bebé que me dijeron que nunca podría tener está creciendo dentro de mí en este momento». La alegría en su voz fue inmediata y sin complicaciones. «Catherine, es una noticia maravillosa. Vas a ser una madre magnífica. Ese niño tiene mucha suerte de tenerte». Su entusiasmo contrastaba con la aceptación condicional a la que me había acostumbrado por parte de la familia de Timothy. El amor de mi madre por su futuro nieto no requería métricas de rendimiento ni pruebas biológicas de valía. Simplemente existía, puro e incondicional. «Quiero ir a quedarme contigo un tiempo», continuó. «Ayudarte a instalarte, a prepararte para el bebé. No deberías pasar por esto sola». Por primera vez en meses me sentí realmente emocionada por el futuro. «Me encantaría, mamá, de verdad». Los meses que siguieron a la llegada de mi madre fueron diferentes a todo lo que había experimentado durante mi matrimonio. Liberada del estrés constante de intentar ganarme una aprobación que nunca llegaría, mi cuerpo respondió al embarazo con una resistencia notable. El doctor Patterson comentaba en cada cita lo mucho más sana y relajada que parecía. «Cualesquiera que sean los cambios que hayas hecho en tu vida», me dijo durante mi revisión de los 5 meses, «están funcionando de maravilla. Tu presión arterial es perfecta. Tu aumento de peso está exactamente dentro de lo normal. Y sinceramente, estás radiante». El embarazo se convirtió en una celebración en lugar de una fuente de ansiedad. Erika organizó un baby shower que llenó mi salón de amigos sinceros que me ofrecían su apoyo sin condiciones. Mi madre pintó la habitación del bebé en tonos suaves de amarillo y verde, creando un santuario que se sentía cálido y acogedor, en lugar de presionado por las expectativas de producir la próxima generación de un linaje en particular. Cuando Timothy intentó ponerse en contacto conmigo a través de varios canales durante esos meses, mi abogado dejó claro que el proceso de divorcio continuaría según lo previsto y que él no tenía ningún derecho legal a involucrarse en mi embarazo. Los documentos firmados aquella devastadora noche habían creado una barrera férrea que nos protegía a mí y a mi hijo de más interferencias. El parto comenzó un martes por la mañana a finales de la primavera, casi 8 meses después de la fiesta de aniversario que lo había cambiado todo. Erika y mi madre flanqueaban mi cama del hospital, ofreciéndome ánimos y apoyo en cada contracción. La sala de partos se llenó de amor y expectación, pero era un amor que se daba libremente, en lugar de un amor condicionado al rendimiento o al éxito biológico. Cuando mi hijo finalmente llegó, sano, hermoso y perfecto, sentí una plenitud que nunca había existido durante mi matrimonio. Al sostenerlo por primera vez,
Comprendí que eso era lo que se sentía al amar incondicionalmente. No era la desesperada búsqueda de aprobación que había caracterizado mi relación con la familia de Timothy, sino la aceptación simple y pura de otro ser humano tal como era. «Es precioso», susurró Erika, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba al bebé al que había llamado David Erica Miller. «Absolutamente perfecto». El segundo nombre honraba la amistad que me había salvado en mi momento más oscuro, asegurando que mi hijo siempre llevaría consigo un recuerdo de lo que era la verdadera lealtad. David crecería sabiendo que las relaciones más importantes de la vida se eligen, en lugar de asignarse por la biología o los certificados de matrimonio. La habitación del hospital se llenó de flores y regalos de personas que celebraban su llegada sin reservas. Los amigos de la iglesia de mi madre, los compañeros de trabajo de Erika, los vecinos que habían visto cómo se desmoronaba mi matrimonio y querían apoyar mi nuevo comienzo. Ninguno de ellos cuestionó su valor basándose en los lazos sanguíneos o la herencia familiar. Simplemente dieron la bienvenida a una nueva vida al mundo con alegría. Timothy y su familia no intentaron ponerse en contacto conmigo después del nacimiento de David, aparentemente comprendiendo que el puente entre nosotros se había quemado para siempre. Los documentos legales que una vez habían representado mi humillación ahora servían como protección, asegurando que mi hijo nunca estuviera sujeto al amor condicional y la evaluación constante que habían hecho mi vida con ellos tan miserable. A medida que David crecía de bebé a niño pequeño, nuestra pequeña casa se convirtió en un santuario de risas, caos y aceptación incondicional. Erika fue su tía honoraria, mimándolo con atenciones y regalos, mientras me ayudaba a superar los retos de la maternidad en solitario. Mi madre prolongó su visita indefinidamente, afirmando que nunca había sido más feliz que cuando ayudaba a criar a su nieto. Las tres mujeres que una vez habían sido excluidas de la visión de futuro de la familia de Timothy crearon algo infinitamente más valioso. Una familia elegida, basada en el amor en lugar de la obligación, en el apoyo en lugar del juicio, en la aceptación en lugar de los indicadores de rendimiento. Ahora, años después, me siento en el jardín de mi casa y veo a David persiguiendo mariposas con el entusiasmo intrépido de un niño de 4 años que nunca ha conocido el rechazo. Su risa llena el aire mientras descubre nuevas flores e insectos interesantes. Su mundo se expande cada día en un entorno en el que se celebra la curiosidad en lugar de controlarla. El dolor de la traición se ha desvanecido y se ha convertido en algo inesperado: gratitud. La crueldad de Timothy y su familia me había dado, sin quererlo, el mayor regalo posible. Me habían obligado a descubrir mi propia fuerza, a construir un sistema de apoyo basado en el cuidado genuino, en lugar de la obligación biológica, a criar a mi hijo sin las presiones tóxicas que casi habían destruido mi propio sentido de la dignidad. David no sabe nada de los abuelos que lo rechazaron antes de nacer. Solo conoce el amor de su madre, de la abuela que él eligió y que le lee cuentos todas las noches, y de su tía honoraria, que le trae nuevos libros y juguetes con deliciosa regularidad. Su base se sustenta en la aceptación en lugar de en las condiciones, en la celebración en lugar de en la evaluación. La venganza que logré no fue calculada ni vengativa. Fue simplemente la consecuencia natural de vivir bien, de elegir el amor por encima de la obligación, de criar a un niño que nunca cuestionaría su valor basándose en la aprobación de otras personas. La familia de Timothy quería un heredero que continuara con su legado. En cambio, habían creado el comienzo del mío, un legado basado en la bondad, la aceptación y la idea radical de que el amor nunca debe requerir añadidos. Al ver a David jugar en nuestro jardín, me di cuenta de que su crueldad me había liberado para convertirme en la persona que siempre había estado destinada a ser. La mejor venganza, al final, fue simplemente vivir bien. Si esta historia de justicia definitiva te ha cautivado de principio a fin, dale al botón me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Erika dio un paso al frente con esa prueba de embarazo, dando un giro completo a la situación de Mason y su cruel familia. ¿Cuál fue tu momento favorito del viaje de Catherine?
Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias impactantes de resiliencia y triunfo. Suscríbete y pulsa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.